Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto estar en este directo. Bueno, hoy para mí es un día muy especial porque tengo un invitado, como os comenté que os iba a contar, que es mi marido y mi pareja y el padre de mis hijos y la persona con la que convivo día a día. Y bueno, pues para mí es un directo muy especial por ese motivo, porque creo que es la primera vez que hacemos algo juntos a nivel público, porque en casa pues compartimos mucho nuestros conocimientos y hablamos un montón sobre educación, sobre crianza, sobre psicología en general, sobre muchos aspectos y otros que no tienen que ver con ese área. Pero es la primera vez que hacemos algo a nivel público y me hace mucha, mucha ilusión. Así es que voy a pasar a invitarle para que esté con nosotros y lo conozcáis. Voy a ello. A ver si se conecta con nosotros. Ya, Hola, Oscar. hola, buenas tardes. Bueno, les estaba contando a las personas que estaban unidas aquí con nosotros y van a compartir este ratito. Bueno, por la ilusión que me hacía a mí compartir contigo esto, que es la primera vez que hacemos algo a nivel público juntos y que compartimos mucho en casa y hablamos un montón, pero bueno, a nivel público no lo habíamos hecho y era la primera vez y me parece algo muy, muy emocionante. Yo creo que te doy paso para que tú te presentes. A mí ya me conocen, ya me han visto por esta cuenta un montón hablar y saben quién soy, pero creo que estaría bien que tú te presentaras y empezamos a hablar, si te parece, de pantalla, pero primero te doy espacio para eso. Claro. Bueno, tengo que decirte que estoy bastante nervioso porque es la primera vez que hago un directo y estoy en este tipo de plataformas y me genera cierta inquietud y cierta incertidumbre. Entonces, bueno, me imagino que a medida que vaya pasando el tiempo lo iré soltando. Eh, no sé cómo se dirige a los usuarios de Instagram. Bueno, es que vamos a contarles a quien está aquí ahora mismo conectado que Oscar se hizo una cuenta de Instagram anoche para poder hacer este directo conmigo, porque él no tenía cuenta en Instagram, entonces no se maneja nada y le enseñé cómo tenía que entrar al directo y ya está, no sabe más. Realmente son nuestros seguidores, la gente que quiere compartir con nosotros, nuestra familia. Yo les llamo siempre mi familia, porque creo que la gente que está al otro lado es un poco familia virtual que le apetece escuchar los mensajes que nosotros transmitimos. Y yo les llamo así, siempre que me dirijo a ellos, les digo, hola familia, ¿cómo estáis? Un poco así. Pero bueno, creo que cada persona se dirige a sus seguidores de una manera. O sea que tú puedes hacerlo como te apetezca. Vale. ¿Vale? Bueno, pues como has comentado tú antes, soy psicólogo, llevo aproximadamente cerca de 20 años ejerciendo como psicólogo mm, y de alguna manera caí en el tema de las adicciones. Yo cuando empecé a trabajar con adicciones mm, me sonaba muy lejos. Yo nunca había tenido especial interés en las adicciones. No me habían interesado nunca las drogas en concreto, entonces yo caí un poco de chiripa en este mundo y me pasó una cosa muy interesante que es parte de mi crecimiento personal. Yo me formé mucho en adicciones, hice muchos máster y en un momento concreto me daba cuenta de que no conseguía conectar con los objetivos de las personas. Yo le ponía mucho énfasis, pero había ahí una parte en la que las personas a las que yo trataba no llegaban al punto que consideraba que era la parte óptima. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de realmente por qué estaba yo trabajando con adicciones, que es a partir de darme cuenta de mi propia adicción, del problema que yo tenía con la pornografía, a partir de ahí me di cuenta por qué estaba yo trabajando con adicciones, porque de alguna forma eso fue lo que me ayudó a mí a poder
resolver mi dificultad y cuando resolví mi dificultad poder acompañar a otras personas a resolverlas. Entonces, por eso estoy trabajando yo en Bueno, adicciones. pues mira, esto que es algo que normalmente en las sesiones más individuales comentamos, que es que somos personas, que todos tenemos nuestras dificultades y que aprovecho para decir también, ¿no? Que nosotros somos padres, aunque somos psicólogos, hemos aprendido y hemos tenido que formarnos e informarnos mucho también para ser padres. Y que es una cosa que todos tenemos que hacer, entonces que todos tenemos nuestras historias y nuestras cosas y que la formación te da herramientas, pero que es algo que al final todos tenemos que aprender. Y desde ahí yo creo que vamos a empezar un poco con este directo de gestión de pantallas, ¿verdad? Que has hecho una buena introducción bueno, pues que al final todos tenemos que tenerles la información y formarnos al respecto. Yo te voy a hacer, te lanzo la pregunta y vamos a ir dando respuesta, ¿vale? ¿Cómo sabemos si nuestros hijos tienen adicción a las pantallas o están haciendo un abuso realmente del uso de las pantallas? ¿No? Pues eso, a nivel, ¿qué tenemos que tener en cuenta pues a nivel social, a nivel escolar, a nivel de salud? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para saber si hay una adicción? Vale, yo parto de que a mí la palabra adicción no me gusta especialmente, por todas las connotaciones que tiene. Pero bueno, con respecto a cómo darnos cuenta de cuando una persona o un adolescente tiene un consumo problemático de pantallas. Hay esencialmente 5 áreas. La parte social, que dentro de un adolescente normalmente este tipo de dificultades se suelen manifestar más en adolescentes por la parte hormonal y por la parte intensa que vive un adolescente. Entonces, la parte social, los adolescentes necesitan estar en contacto con otros compañeros, es algo que les enriquece y en ese momento del ciclo vital es esencial. Cuando empezamos a percibir que en esto también tenemos que tener en cuenta el carácter de cada persona. Es decir, si estamos hablando de un adolescente que nunca ha tenido especial interés en relacionarse, probablemente no sea el indicador más relevante. Aquí siempre nos vamos a referir a adolescentes que han tenido un buen contacto, que les ha gustado compartir con sus iguales y en un momento concreto dejan de hacerlo, ¿vale? Ujú. En ese sentido, indicadores que nos pueden ayudar a nivel social, el hecho de que empiecen a abandonar actividades deportivas que hacían previamente, el dejar de acudir a determinados eventos familiares, las típicas comidas familiares, Ujú. eh, empezar a distanciarse del grupo de referencia de amigos y no buscar amigos nuevos. En el caso de adolescentes mayores, no salir los fines de semana o no hacer actividades con otros amigos fuera de casa y fuera de la urbanización en otro entorno. En vacaciones escolares tener poco contacto con amigos y declinar invitaciones cuando le invitan a alguien a salir. Digamos que ese sería el área a nivel social. A nivel de salud, los elementos que podríamos tener en cuenta es chavales que se quedan hasta muy tarde eh, por la noche, no se duermen o les cuesta mucho levantarse de madrugada. Ese puede ser un indicador de que pueden estar abusando. Abandonar actividades extraescolares porque les apetece más estar en casa y utilizar las pantallas. Incluso en casos extremos, abandonar mucho la higiene personal y dejar de ducharse. Ya. A nivel escolar, bajar el rendimiento académico, tener mucho agobio por las noches porque no les ha dado tiempo a acabar las tareas y tienen que acabar las tareas en un periodo de tiempo muy corto. Un patrón muy repetido de no hacer las tareas, y estar incluso absentismo laboral, estar varios días sin acudir al colegio. Y con respecto al comportamiento, tener dificultad para cumplir normas, que aumente la frecuencia de agresiones verbales en casa, incluso romper objetos y, en general, cualquier tipo de agresión física. Y finalmente, la parte emocional que nos puede indicar Mm. que una persona puede tener problemas es tener dificultad para aumentar la intensidad de las explosiones de frustración e irritabilidad y tener dificultades para gestionarlo. Y también tener mucha dificultad para conseguir calmarse después de un episodio de este tipo. Esos son los dos indicadores. Entonces, cuando se dan varias de estas situaciones, podemos empezar a considerar que la persona tiene un problema. Vale.
Esto se podría dar incluso, yo te estaba escuchando y me parecía que se podría dar incluso en un adulto, ¿no? Podría suceder, podríamos asemejarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que están ahí también que podrían ser sinónimos para un adulto. Lo digo Sí, porque en por algún supuesto. momento hemos recibido alguna pregunta de cómo podemos detectar que un adulto tiene también una adicción a las pantallas. Bueno, pues también podría servirnos estos indicadores. Pero bueno, ahora ya sabemos realmente con todos estos indicadores que nos has dado, pues cómo podemos hacer para detectar que ya está la adicción, que ya está el abuso de las pantallas, pero ¿y para prevenirlo? Porque creo que es importante, ¿no? Incluso cuando son más pequeños o cuáles serían realmente las recomendaciones para prevenir que se llegue a hacer un abuso de las pantallas o que lleguemos a una adicción. ¿Qué tendríamos que hacer Vale. para prevenirlo? Bueno, algunas de las cosas que voy a decir yo soy consciente de que son bastante complicadas porque las pantallas es algo que está muy normalizado y seguramente ese es el problema, que está muy normalizado. Entonces, lo que dicen las guías o lo que dicen los estudios o las personas que han investigado todo este tema en profundidad plantean de que sería conveniente no exponer a ningún tipo de pantallas a menores de 2 años. eh, Plantean que sería recomendable que los niños no vieran la televisión pasivamente, es decir, que cuando vean la televisión, después de los 2 años, haya algún adulto que esté con ellos. Y al menos hasta los 7 años. Digamos que a partir de los 7 años, las recomendaciones que puedan tener, puedan estar solos o puedan regular lo que quieren ver, pero hasta esa edad sería recomendable que algún adulto lo acompañara. Y la introducción de pantallas o de iPad, de tabletas o de smartphone, lo que sugieren los expertos es que sea a partir de los 10 años aproximadamente. Las tabletas 9-10 años y los móviles a partir de los 12 años aproximadamente. Y también plantean que haya una limitación del horario de las pantallas. Lo que plantean es que sea un máximo de 2 horas al día, incluyendo en adolescentes. Esas son las recomendaciones básicas. Sí, que esto también depende un poco del, ¿no? del autor. Yo el otro día compartí también en unos stories los tiempos, porque me preguntaron, ¿no? ¿Cuáles serían los tiempos recomendables para cada edad? Yo saqué los de la Asociación Americana de Pediatría, que indicaba también unos horarios, pero en todos incluía que como máximo 2 horas. Y también decían que en la adolescencia, pues depende, ¿no? Depende de qué uso le están dando. No es lo mismo estar escuchando Spotify música o viendo un vídeo constructivo porque quieres crear algo concreto para que te sirva de herramienta, o estar en Instagram o en TikTok, ¿no? Como muchas veces están ahí, pues de forma pasiva, adquiriendo, viendo vídeos y cosas que a lo mejor no son muy útiles, que solo es entretenimiento. Entonces, bueno, yo creo que esa sería un poco también una indicación, ¿no? De prevención, hay Sí, que por supuesto. saber supervisar ahí, ¿no? Claro, desde ahí la idea es cuánto tiempo, ¿no? Podemos dedicar a cada cosa, pues hay que valorarlo, ¿no? Y luego las pantallas incluyen no solamente el tema del móvil, la televisión o la tablet, sino que luego están ahí los videojuegos, las consolas, que son un aspecto importante, ¿no? Y luego, Muy bueno, importante. De hecho, en los diferentes estudios que se hacen, sobre todo, esto depende de si es un chico o una chica, pero se considera que los chicos donde más tiempo invierten en las pantallas es en los videojuegos. Las chicas es en las redes sociales, pero de alguna manera suele oscilar entre videojuegos y redes sociales. En eso es. segundo plano están plataformas o vídeos de YouTube y en el último paso está la televisión convencional, prácticamente Eso es. está bien muy Mira, poco. Oscar, nos hacen una pregunta muy interesante y la voy a leer para que la podamos resolver. Dice que hay colegios que utilizan tablets en lugar de libros y que esto qué supone. Este es un tema muy interesante. Ujú. Cuando los Steve Jobs y toda la gente que diseñó las tabletas, curiosamente, lo que planteaban ellos, hay una anécdota muy interesante de cómo Steve Jobs estaba presentando la tablet y diciendo que era uno de los elementos revolucionarios, que iba a aportar mucho a la sociedad y que iba a enriquecer mucho. Y curiosamente en casa no permitía que existieran tabletas, no les dejaba a sus hijos con las tabletas. Y los grandes CEOs de Silicon Valley, donde están las grandes plataformas, Google y todas
los grandes ingenieros que desarrollan aplicaciones, no llevan a sus hijos a ningún colegio donde se utilicen pantallas. De hecho, suelen llevarlos a colegios donde es todo muy manipulativo y no tienen acceso a pantallas. Por Eso lo que es. si los que han diseñado estos dispositivos hacen eso, creo que la respuesta es obvia. Aquí abriríamos un melón, ¿no? De que realmente todas las personas que diseñan esto tienen un interés económico. Y ahí entramos pues en el mundo capitalista y en, bueno, en realmente por qué los colegios utilizan tablets, pues seguramente porque supone un interés económico y porque, bueno, es como desde la visión de la venta se dice que esto entra en nuestra vida y está claro, ¿no? Entra en nuestra vida para mejorarla. Pero bueno, pues hasta qué punto depende del uso que le demos. Yo creo que lo que es en sí lo académico es que ya no hablaría ni del papel, hablamos de esto que has dicho tú, Oscar, de lo manipulativo. Es que la mejor forma que tenemos de aprender es lo experiencial. Entonces, bueno, pues el papel lo puede acompañar, pero la realidad es que estudiar desde una tablet es una cosa pues compleja. Yo entiendo que habrán centros que lo pongan al día porque es algo como muy novedoso, pero bueno, hay intereses ahí detrás que nosotros también desconocemos, pero la idea es realmente que sea manipulativo, experiencial y es donde mejor aprendemos, no donde más aprendemos, evidentemente. Que está claro que podemos utilizar las pantallas para ver un documental fantástico que nos está a nivel visual orientando y aprendemos un montón de datos. Pues fantástico, pero ese en general no es el uso que se le suele dar a las pantallas, en general. Entonces, pero es verdad Claro, que sí. puede tener un buen uso. De todas La maneras, semana pasada, la semana sí, pasada cuando estuvo un primo nuestro en casa, acuérdate, y sí, él hacía un uso de la pantalla que para mí era absolutamente atípico. Él se dedicaba a mirar vídeos de YouTube sobre temas de historia. El atentado, tenía 9 años. El atentado tiene del nueve 11 años. Y es un hijo de terrorismo, es un hijo de una prima mía, sí. sobre historia, la Segunda Guerra Mundial, elementos de ciencia. Y claro, si ese fuera el uso, sería genial. Lo que pasa es que las pantallas o este tipo de dispositivos no están diseñados para ese uso. Están diseñados para hacer actividades que a ti te enganchen y que permanezcas enganchado. Y este tipo de actividades la puedes ver, pero llega un punto en el que una vez que has cubierto tu necesidad, lo dejas y vas a otra cosa. El, la mayor parte de aplicaciones esta opción no la tienen. Eso es. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros los padres, ¿no? Para, para ayudarles en el uso, ¿no? ¿Qué papel jugamos nosotros con las tecnologías? Vamos a hablar un poco sobre este tema que también es muy importante. Yo cuando trabajo con adolescentes, ya sea en problemas comportamentales como las nuevas tecnologías o drogas, para mí el elemento crucial es el rol que tienen los padres. Nosotros somos el espejo en el que se miran nuestros hijos Ujú. y de alguna manera lo que ellos ven en nosotros es lo que ellos van a repetir. A veces en mi época se decía mucho, yo recuerdo a mi padre o a personas mayores estar fumando y de estar diciéndome, tú no fumes, que el tabaco es malo. Y esto a veces se utiliza mucho, el haz lo que digo pero no lo que hago. Y eso los niños que son sumamente inteligentes evidentemente van a hacer lo que te ven porque resulta atractivo. Dicen, si lo haces tú, algo tendrá, no será tan malo. Entonces, para Claro, mí es un elemento muy importante, el tema antes de mirar el problema en ellos, ver qué nos está ocurriendo a nosotros con las tecnologías. ¿qué uso estamos haciendo nosotros del móvil, de las pantallas en Claro, general? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Pues si estamos con ellos muy presentes con el móvil, ahí, bueno, ahí sí que es verdad que hay una recomendación, ¿no? Incluso en caso de los adolescentes, yo hay una técnica que siempre les digo a todos y es que hagan un aparcamiento de coches por la noche, un aparcamiento de coches, digo, un aparcamiento de móviles por la noche. Y es, si yo tengo el móvil cerca, ¿por qué ellos no? Entonces, bueno, pues vamos a dejar todo fuera de la habitación y damos ejemplo, ¿no? Somos modelo de qué uso estamos haciendo de esto, porque si evidentemente tú te puedes acostar tarde o no voy a poder controlar que estés haciendo un uso del móvil, yo te doy ejemplo también y dejo de utilizarlo, ¿no? en ese momento, que es importante porque somos submodelos. Luego hay una cosa que me gustaría destacar y es que nosotros no hemos vivido adolescencia con móvil.
Nosotros, nuestra generación no ha vivido la adolescencia con móvil, entonces es una cosa nueva para nosotros como padres que ellos tengan móvil. Porque sí, tú como adulto ya tienes todo tu cerebro desarrollado, toda tu capacidad de autocontrol, todo tu frontal y puedes decir, bueno, pues lo uso o no lo uso y sé para qué lo puedo usar y para qué no, pero ellos todavía no. Entonces, es una cosa nueva para nosotros lo del tema del móvil, con lo cual yo ahí sí que os invito a que, pues eso, a que cuanta más información tengáis con respecto a lo que ven, a lo que hacen, a las aplicaciones que utilizan, a todo, exactamente, a todo. Cuanta más información podamos tener sobre esos asuntos, mejor, porque vamos a poder orientarles y guiarles, porque esto es nuevo para nosotros, no lo hemos utilizado. Hay otras cosas que sí, y otras en las que tenemos que realmente formarnos. Y esto es como cuando hablamos de educación, que es una cosa que nuestras familias sí que están acostumbradas a escucharnos y es pues algo que hemos visto hacer siempre, que es castigar o que es amenazar o ese tipo de educación, pues nos puede salir automática porque la hemos visto siempre, pero cuando tenemos que aplicar una educación más respetuosa y más amable, no lo hemos hecho, tenemos que practicarlo. Y esto para nosotros también es una forma de practicar algo nuevo que no conocemos. Y bueno, pues eso, vamos a lanzar esto y bueno, cuéntanos un poco también esa información más técnica de las Bueno, aplicaciones, ¿no? De eso de los algoritmos, de cómo funciona, de cómo nos manejan y que me parece también sí, muy interesante que lo conozcan estas personas que nos están viendo. para mí una de las cosas más importantes en todo lo relacionado con las aplicaciones es que al menos tengamos la información. Algunas de las cosas que puedo contar pueden sonar un poco conspiranoicas. Lo que ocurre es que, de alguna manera, cuando lo dice gente que está dentro y que ha diseñado este tipo de cosas, pues a mí me da cierta credibilidad. No es lo mismo que cualquier persona que se dedica a hacer un vídeo criticando algo, sino que estamos hablando de gente que ha estado diseñándolas y que de alguna manera sabe de lo que habla. De hecho, hay un diseñador de Google que luego se convirtió un poco, fue una especie de persona que iba dando charlas, que antes de salir o en el proceso de abandonar el diseño de aplicaciones estaba en un congreso con los mayores ingenieros de diseño de aplicaciones y él lanzó una pregunta a un salón y planteó cuántas de las personas que había ahí consideraban que estaban orgullosos del diseño de las aplicaciones que habían desarrollado y nadie levantó la mano. Estamos hablando de unas aplicaciones que están diseñadas para mantenerte atrapado y para mantenerte enganchado. Entonces, este propio diseñador hablaba cuando él trabajaba en Facebook, desarrollaba Facebook y planteaba cómo se le ocurrió una idea para Facebook. Decía, podemos utilizar una aplicación donde cuando alguien se conecte, los amigos que haya cerca de él le salte la alarma para pegarles un toque e ir a tomar un café, ya que están cerquita, qué cosa más cómoda. Y era como los investigadores, los jefes decían, sí, sí, una idea muy interesante, pero no la aplicaban. Y decía, bueno, ¿y por qué no la lleváis a la práctica? Y era obvio, porque si tú haces esto, dejas de utilizar Facebook y te pones a hablar cara a cara con la otra persona y te olvidas del dispositivo. Lo que pasa es que estas aplicaciones no están diseñadas para eso. Y con respecto al tema del algoritmo, que es un asunto muy interesante, daos cuenta que detrás del diseño de estas aplicaciones, además de los ingenieros más inteligentes, estamos hablando de psicólogos, antropólogos, las mentes pensantes más inteligentes del mundo. Entonces, descubrieron que las personas tenemos más tendencia a mantenernos enganchados con las cosas que generan crispación, rabia, frustración, que con las cosas que generan felicidad y amor y armonía. Entonces, a partir de ahí, el algoritmo de YouTube, de Facebook, está centrado en mantener, en que te llegue este tipo de información, porque como saben que te engancha más, es a donde te lleva el algoritmo. Es interesante cuando tú te metes en YouTube y empiezas a poner información sobre el holocausto nazi. Hay un momento donde te aparece un vídeo que dice negación del holocausto nazi. Claro, tú ves ese vídeo y dices, pero ¿cómo es posible
que alguien niegue que ha ocurrido el holocausto nazi. Y ahí es cuando empiezas a Te engancharte, engancha. claro, en gente que te está Eso se diciendo una llama, barbaridad, sí, pero eso, te el, indigna. el término es el engagement, ¿no? Que es lo que te hace que tú permanezcas ahí una y otra vez, ¿no? Y eso también sucede con las series, ¿no? ¿Verdad? Que las series también están un poco preparadas para eso. Sí, las plataformas tienen, hay un concepto en inglés que es el binge watching, que es como el consumo compulsivo de episodios. Si os dais cuenta, las plataformas tienen por defecto, cuando acabas de ver una película o una serie, te aparecen las recomendaciones. Antes no era así, antes tenías que poner esa opción. Ahora, si quieres que eso no te aparezca, tienes que desactivarla y desactivar ese tipo de opciones es complicado. Tienes que dedicarle tiempo. Y precisamente si algo no queremos es dedicar tiempo a algo que en un principio decimos, bueno, pero qué problema hay en esto, si es lo más cómodo del mundo, ¿no? Me parece algo y así ya sé lo que tengo que elegir. Claro, eso es lo que te produce es que consuman más episodios. Hay planteamientos, normalmente los episodios de las series están también muy estudiados, evidentemente hay variaciones, pero normalmente la duración de 42, 45 minutos está medida porque además todos los capítulos tienen una estructura que se suele repetir. Hay como una parte de introducción, a partir del minuto 30, 30 y poco, empieza la acción, que ahí es donde te engancha, y el capítulo acaba justo antes de la conclusión. De tal manera que cuando tú ves el siguiente capítulo, los primeros 10 minutos es la conclusión del capítulo previo. Claro. Entonces, algunas de las recomendaciones que te dicen para evitar el binge watching es, o bien cuando, cuando acabas de ver el capítulo, ves el siguiente, cuando se ha cerrado la trama, cierra, apagas la serie y así evitas engancharte, porque si no automáticamente va a haber una trama nueva y te vas a volver a enganchar a ella. Pues es una buena estrategia. Eso es una estrategia buenísima. Ahora hay que llevarla a la práctica y como decíamos que no habíamos practicado, pues hay que probarlo, ¿no? Y saber que cuando ya se resuelva lo que ha pasado en el otro capítulo, tengo que cortar y ya lo termina de ver al día siguiente, en lugar de ver el capítulo en sí entero hasta que termina porque te deja enganchado y quieres volver a ver el otro entero. Me parece una súper buena estrategia hacer esto. Es fantástico, la verdad que sí. De Porque es todas verdad que formas, están creados para eso. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que es una cosa súper común que preguntan mucho en las consultas. Y es, ¿por qué se enfadan tanto los adolescentes o los niños, que hay niños que también juegan a los videojuegos, cuando les hablamos los padres? Cuando nos dirigimos, o deja eso ya, o ya termina, o venga que es la hora, habíamos quedado un tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué les sucede eso? ¿Por qué se enfadan tanto? Porque ahí realmente suelen tener acciones bastante agresivas. Y es una cosa que comentan mucho en la consulta. las personas somos animales y de alguna manera, aunque estamos socializados, tenemos comportamientos de animales. Se ha descubierto que cuando uno está jugando a un juego, se está activando la parte del cerebro relacionada con la lucha y con la huida. Entonces, es como se activa una parte muy primitiva nuestra. Entonces, cuando interrumpimos con el cerebro de la lucha y la huida activado, sacamos las uñas, porque es lo que hacemos los humanos cuando estamos en ese tipo de situaciones. Por eso, la recomendación es que cuando estén jugando algo, evitar interrumpirles, incluso se recomienda que transcurra unos 30 minutos entre que ha acabado de jugar, porque es el tiempo que biológicamente necesita para relajarse y para bajar la energía. Digamos que esto sería, ¿no? Previo a hacer el acuerdo de vas a jugar este tiempo, cuando acabe el tiempo, que esto es una cosa que comentan mucho. ¿Y qué pasa si acaba el tiempo y no deja de jugar? Que ahí es cuando entran también un poco, porque a veces es verdad que nos dirigimos o se dirigen, yo no me incluyo porque todavía no estoy en esa etapa, pero no se dirigen a hablarles mientras están jugando y ellos no pueden atender por lo que tú has dicho, por esa parte de la huida. Además, contamos otra vez que los adolescentes, su cerebro todavía no se ha desarrollado, con lo cual eso está mucho más activo que en un adulto, su parte emocional. Pero ¿qué pasa cuando han hecho un pacto, ¿no? Y no lo han cumplido? Porque es una pregunta que hacían mucho. ¿Qué hago? ¿Se lo desconecto?
¿Cómo le capto la atención si en ese momento está muy enfadado para conseguir que deje de jugar? Vale. Digamos que este tipo de preguntas son complejas porque no hay un causa-efecto. Digamos que las personas somos diferentes áreas y en función de cómo están esas diferentes áreas se manifiestan. Yo siempre planteo que un síntoma, pongo el ejemplo de un edificio que se está quemando. El síntoma, sea la agresividad, el consumo abusivo de la sustancia, la ansiedad, es el humo que está saliendo de ese incendio. Pero realmente lo que está provocando los daños no es el humo, es el fuego. Ajá, Entonces, para mí el planteamiento en esto es, más que centrarme en el humo, que sería eh, si no acaba la partida, yo me iría al fuego, es decir, a la preparación, a la comunicación que hay en esa familia, eso es. ¿Qué está eh, pasando el, previo, ¿no? A eso. el tipo de límites que se ponen en esa familia, porque digamos que todo esto necesita una preparación previa, tú lo has planteado antes, una negociación de, vale, cuántas horas vamos a utilizar en las tecnologías y dentro de esa negociación también es importante incluir que, porque hay veces que dicen, bueno, pero es que hoy no he jugado a videojuegos, pero ha estado en las redes sociales o en YouTube o viendo series. El tema de la negociación es, vale, ¿en dónde vas a invertir tu tiempo? En cualquier pantalla, ya sea juego, ya sea series o ya sea redes sociales. Entonces, si no hay un trabajo previo de comunicación, de ver lo que le está pasando a ese chaval, qué tipo de Eso es. problemas puede tener, porque eso siempre es la manifestación, es el humo. Por eso Eso las recomendaciones que puedo dar, yo siempre las cojo con pinzas, porque son realmente, recomendaciones. claro, realmente aquí hago el inciso porque sé que muchas de las personas que nos siguen lo conocen, ¿no? El término del iceberg y que nosotros vemos, hay unas necesidades en todos nosotros que a veces no están cubiertas y entonces lo que vemos es la punta del iceberg, que es esa reacción, ¿no? Cuando tiene que dejar los videojuegos o cuando tiene que dejar el móvil o, ¿no? Que hay una necesidad que no está cubierta que están cubriendo realmente con las pantallas. Claro, Entonces, ahí tenemos que incidir al trasfondo, al fondo, a lo que tú estabas contando. A no lo que estamos viendo en este momento, sino todo lo que hay detrás, esas necesidades tan importantes que ellos no tienen cubiertas, eso es. Entonces, bueno, si te parece, podemos un poco pasar a hablar sobre esas recomendaciones, ¿no? Esos tips para hacer un buen uso de las tecnologías, que creo que son útiles, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos a las pantallas y cómo podemos darle un buen uso? Vamos a hablar un poco sobre eso. vale, yo ahí primero, como he dicho antes, plantearía tips para adultos, porque como Ajá, he dicho antes, aquí el modelaje va a estar en el adulto y para mí es mucho más rico que el adulto disminuya el uso del móvil, porque aunque tú has dicho, tú has explicado el desarrollo del frontal y que no tienen los mismos recursos los adolescentes que los adultos, el funcionamiento de la adicción es muy parecido, porque es algo muy primitivo. Entonces se desarrolla prácticamente con la misma rapidez en un adulto que en un chaval. Entonces, para mí sí que es importante, por ejemplo, el que los adultos respetemos las horas de sueño, tengamos aproximadamente, cumplamos unas 8 horas, se ha reducido el horario de dormir a 6 horas con todas las consecuencias que eso tiene en los problemas de atención. Entonces, la recomendación, de hecho, es que 2 horas antes de dormir no se utilice ninguna pantalla. Si nosotros como adultos no lo hacemos, porque nos encanta ponernos a ver una serie cuando nos relajamos por la noche, tenemos que asumir que luego a nuestros hijos no le podemos pedir eso, porque no estamos siendo coherentes. Entonces, desde ahí es importante entender que lo que hacen ellos es un reflejo de lo que hacemos nosotros. También se plantean aplicaciones para poder reducir el uso del móvil en adultos, como Forest, como Freedom, que son aplicaciones que hacen que te limitan usar determinadas aplicaciones que tú has seleccionado previamente. También se habla de que los adultos tenemos una capacidad de concentrarnos en el trabajo de 3 minutos. Es decir, después de 3 minutos somos incapaces de mantener la atención en una tarea. Y eso tiene que ver mucho con la distracción que provocan los smartphones. Entonces, recomendaciones como apagar las notificaciones para que no suenen los timbres,
Ujú. o incluso cuando tú estás haciendo alguna tarea y de repente te viene alguna idea, "Oh, le tengo que enviar un mensaje a mi amigo porque al final no voy a poder quedar hoy con él. En vez de coger el móvil y escribirlo, apuntarlo en un papel. ¿Por qué? Porque cuando tú coges el móvil es lo que te ha costado el nivel de concentración, te lleva aproximadamente 10 minutos volver a retomarlo. Claro. Entonces, el tener estrategias, porque eso es lo que nuestros hijos nos van a ver, el uso que nosotros hacemos del móvil. Apuntarlo en un papel y cuando hemos acabado la actividad, pues todo lo que tengamos que ver lo hacemos en un momento y ganamos tiempo. O incluso hay personas que hay un dispositivo muy curioso que a mí me parece muy interesante, es como una cajita con un temporizador. Tú pones el móvil dentro de la caja, pones el temporizador de 3 horas y en 3 horas no puedes coger el móvil porque está dentro de la caja. Y Está además, más pues si os dais recomendado. cuenta, como normalmente para lo que menos utilizamos el móvil es para llamar por teléfono, entonces es una manera de poder controlar el impulso a cogerlo, porque como sabemos es que es muy adictivo. Ahí las personas tocamos el móvil 2.700 veces al día. Es Wow. algo que tenemos muy presentes. Entonces, partiendo de esto, las recomendaciones en adolescentes. Eh, yo digo las cosas que hay, lo que pasa es que hay algunas cosas que a mí me parecen delicadas. Por ejemplo, el control al acceso al Wi-Fi, es decir, lo que se conoce como el control parental, aplicaciones como Custodio que hacen que no permiten el uso para determinadas aplicaciones o restringen el tiempo. Con esto hay Ujú. que tener mucho cuidado porque llega un momento en el que el control no es de ellos, es un control externo. Y yo sé que los adolescentes, una de las características que tienen es que no tienen autocontrol, que hay que desarrollarlo. Lo que pasa es que si nosotros le ponemos un límite, las personas y más los adolescentes están diseñados para saltarse el límite. Yo tenía casos de aplicaciones como Custodio y los adolescentes que son muy inteligentes Se empezaban a los meterse en tutoriales hasta a encontrar la desbloquearlo. manera de poder saltarse el custodio. Entonces, al final se acaba generando un juego de aquí Hay te una pillo. rebeldía, ¿no? Claro, hay una lucha de poder y eso pues tampoco es muy sano, claro, claro. Bueno, yo Por creo eso que hay que hay tener muchas cuidado. otras formas también de trabajar el autocontrol que no tiene que ver directamente con las pantallas. Esa puede ser una opción inicial, pero en base a las necesidades no cubiertas que hablábamos, quiero decir, se puede utilizar este tipo de aplicación para restringir el uso siempre y cuando paralelamente podamos ir trabajando la parte de necesidades que no está cubierta, el autocontrol de otra manera, ¿no? Gestionando Claro, y todo eso, saber que no sea que únicamente esa herramienta. esto puede tener un uso limitado. Es como, vale, Esto es. durante un tiempo voy a utilizar esto para ayudar a sostener, sabiendo que a medio plazo uno tiene que aprender a autogestionarse. Ahí es cuando viene lo que estábamos hablando de negociar, de pactar, de ver Claro, qué tiempo le vas a dedicar a la pantalla, qué tiempo le vas a dedicar a estar con los amigos en contacto con ellos, hacer deporte, que haya un equilibrio claro. en las áreas que estábamos hablando al principio. Ujú. Bueno, yo lanzo también, si te parece, otro tip, que es algo que suelo recomendar mucho a los adolescentes y además se lo recomiendo directamente a ellos, y es que de las cosas que, o sea, donde más tiempo pasan, y suele ser, generalmente me suelen responder TikTok, yo les digo, bueno, ¿y qué haces en TikTok? Y entonces me dicen, pues ver vídeos. ¿Y cómo es? Así, paso, 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 ¿no? El scroller, un vídeo, otro vídeo, además son muy rápidos. La plataforma de TikTok tiene vídeos muy cortos y muy rápidos, entonces les digo, bueno, ¿y qué te parece si le das un buen uso a esto para estimular tu mente? Vale, es una herramienta que te gusta mucho. ¿Por qué no te pones a crear vídeos como los que estás viendo, que requieren pues de que te descargues una aplicación, de que veas cómo se edita el vídeo, de en algunos casos que te tengas que aprender una coreografía, que no sé, todo lo que conlleva crear. Y luego les digo, no los publiques porque muchos de ellos realmente no publican, solamente se dedican a ver, ¿vale? No lo publiques, te lo guardas en tu galería o lo tiras a la basura o haces lo que tú quieras, lo borras. Pero realmente puedes darle un buen uso también a eso que te gusta, ¿no? Porque ellos también a veces sienten que si no están dentro de este mundo, dejan de pertenecer. Y eso para ellos también es complicado, ¿no? Porque luego eso pues se comparte, se comenta, has visto a no sé quién, he visto esto. Pero bueno, yo creo que darle este tip también me parece bastante útil para los padres, ¿no? Para que les enseñen a darle una versión distinta a eso que están haciendo. Ujú.
¿O algún otro tip? Vamos a nombrar alguno más. Hemos comentado antes el hecho de negociar el horario, también sobre todo en niños menores de 10 años, que el uso de pantallas sea en un espacio común, que no sea en la habitación y ellos estén solos, sino que estén acompañados de adultos. También se sugiere que los móviles tengan una limitación de datos, que pues, dependiendo de la edad tengan entre 1 giga y 5 gigas. Y de alguna manera también esta es otra eh, de las normas que yo tendría en cuenta dependiendo de la edad, controlar las aplicaciones que tienen. En ese sentido sí que puede ser interesante tener algún control parental que aunque tú no restringes, sí que al menos te llegan las aplicaciones que están descargando y desde ahí puedes saber lo que están haciendo, porque es más fácil regular así que cortando de raíz. Claro, Porque además así les eso. ayudas a ellos a saber qué es bueno y qué no es bueno. Una supervisión, ¿no? Yo les Eso hablo es. a, yo les hablo a las familias en este caso, ¿no? Que hay como un semáforo, que el semáforo rojo es, dime qué autonomía, si no tienes nada de autonomía con el móvil, va a haber una supervisión directa, además es una cosa que se hable, se verbaliza con ellos, para asegurarme de que puedo confiar en qué uso estás dándole tú al móvil o a otro tipo de pantalla, me da igual, al semáforo rojo, y entonces este superviso todo. Luego está el amarillo, que es te voy soltando y tú me vas a ir, y vamos a ir valorando juntos, pues, qué uso le estás dando, qué aplicaciones utilizas, el tiempo que empleas, bueno, ahí lo vamos valorando. Y luego está el verde, que es que ya realmente puedo confiar en ti porque he visto que estás haciendo un buen uso de las pantallas y ya está, hemos hecho una negociación, hemos hablado, te he visto que tienes capacidad de poder gestionarlo, el uso que estás haciendo, y ahí ya hay, pues eso, el semáforo verde. Entonces, volver otra vez a dar pasos atrás podría ser, porque hay veces que, como hemos hablado, las pantallas son muy adictivas, ellos todavía no están desarrollados del todo y vuelven otra vez en algún momento concreto a ir a otro punto del semáforo, pero como eso está hablado, está explicado y ellos lo conocen, pues también pueden decirle, mira, ahora hemos visto esto, tú también lo estás valorando, ¿no? Que estás empleando más tiempo, que el uso que le está dando no es adecuado, volvemos aquí, vuelvo a supervisar y de nuevo vuelves otra vez a darle la confianza y soltar, que es algo que también le suele servir mucho. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso sería. Y luego, ¿qué alternativas pueden haber al uso de las pantallas? Bueno, si quieres, podemos contar que hemos hablado de esta parte de la negociación, ya que estamos aquí los dos juntos y lo podemos compartir. ¿Cómo hemos hecho nosotros en casa nuestra gestión de las pantallas con nuestros hijos? Que me parece también importante y que creo que nos han servido. Ellos son pequeños, creo que las personas un poco que nos están viendo, y si no lo comentamos, tienen 9 y 5 años. Y bueno, yo si quieres lo comparto yo. Ellos tienen un tiempo limitado de horas a la semana, que en nuestro caso son 3 horas a la semana, que ellos distribuyen como consideran. Y puede ser uso del. Ellos ya tienen una tablet que solamente usan para jugar alguna cosa o para. Incluso a veces están haciendo cosas de creación de dibujos o así. Y luego ven la televisión. Ellos no tienen acceso a móvil ni cosas así, pero tienen 3 horas que distribuyen ellos durante la semana como consideren. Entonces hay días que ven 1 hora, otros días ven 15 minutos, ¿no? Y se van organizando. Y esto nos ha servido mucho porque el autocontrol en parte lo tienen ellos, hemos negociado eso y luego realmente también somos flexibles, ¿verdad, Oscar? Cuando llega un fin de semana y queremos ver una película en familia o algo diferente a ese tiempo, pues como es una forma de utilizar las pantallas distintas, ahí también somos flexibles. Pero sí les estamos enseñando ya desde muy pequeños a que sean ellos los que gestionan su tiempo. No somos nosotros los que estamos todo el rato. Así que es verdad que les avisamos, además nos lo piden. Mamá, hoy quiero ver 20 minutos, ¿verdad? Lo suelen decir, Oscar, no lo suelen decir. Avísame. Entonces, a veces ponen una alarma y otras veces les avisamos, pero sí suele ser algo regulado que ellos deciden. Y luego el contenido, pues evidentemente sí que sabemos lo que ven, les estamos preguntando cuando descargan un juego en la tablet, ellos sí tienen, evidentemente tienen un email donde, en este caso es a Oscar, ¿verdad? Te saltan lo que se han descargado y ves un poco el contenido que tiene. Entonces, bueno, ahí hay una parte de regulación que me parece interesante compartir también, porque a nosotros nos está oyendo y nos está funcionando muy bien el uso que están haciendo de la tecnología y creo que, bueno, a otras familias igual también les puede servir para que sea una negociación. Claro que esto es, como decíamos, ¿no, Oscar? La punta del iceberg en nuestra casa. Hay una base importante donde negociamos muchas otras cosas, donde ellos participan, donde hay una comunicación.
Pero bueno, quizás les sirvan este tip también a las personas que lo ven. Ujú. Y, A mí la recomendación que me sale es, como antes he comentado, esto es algo que está relacionado con otros sistemas. Y ujú, digamos que el estar tanto con las pantallas tiene que ver con el hecho de que los niños de esta generación tienen mucho menos contacto con la calle que, por ejemplo, el de tu generación o la mía. ujú. Entonces, el hecho de que pasen más tiempo en casa o en actividades muy reguladas, como las actividades extraescolares, porque eso está muy regulado. Hay un adulto que dice cómo tiene que hacer las cosas. Eso no estimula a un niño. Un niño necesita estimularse con el contacto con iguales, explorando y probando cosas. Hay un movimiento muy interesante que está surgiendo en Estados Unidos que plantea de alguna manera cómo volver a este contacto. Ujú. Está comprobado que la sociedad actual es 3 veces menos violenta que nuestra época, que cuando tú y yo éramos niños. Y cuando tú y yo éramos niños pasábamos mucho tiempo en la calle y los adultos no nos controlaban. Entonces, que la sociedad de ahora sea más segura que la de antes y que estén todavía más y que estén tan limitados, eso no es coherente. Entonces, este movimiento plantea el hecho de que se invite a los niños a que pasen más tiempo en la calle, a que exploren y a que los adultos se queden un poco en segundo plano, que era lo que hacían nuestros padres, que a nosotros nos genera este miedo. En este Mm. sentido es interesante, otra vez, algo relacionado con el algoritmo de antes. Hace un tiempo me llegó un vídeo de un guardia civil que estaba haciendo una prueba en un parque. Tenía un par de perritos y planteaba cómo con ese par de perritos era capaz de llevarse a los niños y la facilidad que se podía raptar a un niño. Y ese tipo de vídeos, como hemos comentado antes, se hacen virales con mucha facilidad, Ya, porque invitan al miedo y eso es lo que nos atrae. Claro, tú ves ese vídeo y dices, claro. joder, pero esto, y además es un guardia, porque creo que era una recomendación de la Guardia Civil o algún cuerpo este. Y eso realmente, claro que pasa, pero pasa menos que hace 30 años. Ujú. Entonces, si hace 30 años no lo teníamos en cuenta, no lo tengamos en cuenta ahora, porque es que eso Bueno, es altamente improbable. porque no teníamos ese acceso a la información, que es lo que tú dices. Realmente esto nos facilita la información valiosa, como hemos hablado antes, muy valiosa, muy constructiva, pero también nos aporta otra información menos valiosa que nos genera una emoción que nos deja enganchados y entonces dejamos de hacer eso. Y sí, yo creo que como alternativa lo ideal es mucho contacto con los iguales, que eso es súper necesario, el contacto con la naturaleza, la calle, no sé, a mí sí me ocurre incluso que a veces lo digo, ¿no? Vamos a, primero actividades en familia, que eso es súper importante, que aunque ellos están a veces en etapa, más en la infancia no, pero más en la etapa de la adolescencia que están desvinculándose, cuando tú les ofreces hacer actividades que les gustan, sí que entran al juego, ir a hacer una skate room, no sé, yo qué sé, actividades, pues yo que sé, ir a un rocódromo, ir a hacer escalada, cosas un poco rafting, no sé, cosas que les suponen a ellos descarga de adrenalina, ir a un parque de atracciones. Todas estas recomendaciones son para mí alternativas al uso de pantallas ahora. Claro, sí, requiere de nuestra implicación, ¿no? O incluso de que organicemos la actividad y nos llevemos a 2 o 3 amigos los que sean de su edad para poder hacer la actividad, pero ahí requieren sí, pues de nosotros, de que nosotros le guiemos, pero es que nosotros, como hemos hablado antes, pues somos un modelo, somos su espejo, y si esto lo iniciamos, después se va a mantener, porque ya no necesitan nuestra presencia, lo pueden hacer ellos solos, porque ya son autónomos y van a ir a la playa juntos, o van a ir a la piscina, o van a hacer, ¿no? Este tipo de acciones. Entonces, sí, alternativas, todo lo que sea contacto social, naturaleza, bueno, pues eso, que está ahí a nuestro alcance, pero que a veces tampoco lo tenemos presente, porque al final pues nos sumergimos, ¿no? en la pantalla, que es lo que antes nos engancha y de más fácil acceso tenemos. Entonces, bueno, estos serían un poco los tips. Y yo no sé si tú nos quieres dar alguna recomendación. A mí me gustaría mucho recomendarles el documental, que hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes, que me parece súper interesante para ver en familia, porque explica pues muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí, de una forma muy visual y con unos datos muy concretos. Y no sé si tú quieres recomendar, a lo mejor si tienes así ahora mismo a la mano, algún libro para leer o algo así que sea interesante para las familias. A mí, yo soy más de libros que de documentales, entonces hay un libro muy bueno que se llama Irresistible, Ujú. que habla de todo esto, de cómo.
todo está de la parte más del diseño de aplicaciones y de cómo están, cómo nos hacen para engancharnos. Es un libro súper interesante, muy ameno, se lee con mucha facilidad. Irresistible. Lo dejaremos de todas maneras estas dos referencias en los comentarios. No sé si alguien nos quiere preguntar algo. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntilla? No ha habido alguna pregunta que hemos ido resolviendo sobre la marcha. Pero si no, igualmente damos paso y espacio para que hay gente que luego lo ven diferido en los directos, para que lo pregunten en los comentarios del propio directo que lo vamos a dejar colgado y lo resolvemos. Tanto Oscar como yo podemos resolver lo que vaya surgiendo, estamos abiertos. Bueno, Oscar, ha sido un placer compartir este rato contigo. Espero que sea la primera de muchas otras que podamos ir compartiendo y haciendo. Y, y bueno, agradecida también a las personas que nos han estado viendo y a los que nos van a ver en diferido también. No sé si tú quieres también cerrar esto. Eh, bueno, tú sabes que yo esta experiencia la he hecho porque te quiero mucho y me lo pediste. No soy yo muy fan de las redes sociales y no las utilizo mucho, en parte porque yo soy muy adictivo, entonces, como me pasa con las series, yo es o todo o nada. Yo ahora me ciño a ver series con los niños porque sé que solo las veo porque les interesa a ellos y cuando no están ellos no me interesan, porque las series de adulto a mí me enganchan mucho y como me enganchan no las veo. Le pregunto a mis amigos de qué van o te pregunto a ti, se me quita un poco el gusanillo, pero bueno, ha sido un gusto compartir contigo, aunque no sea muy amigo de este tipo de aplicaciones. Bueno, muy agradecida. Yo ya he abierto el directo diciendo que para mí era una cosa muy especial haber compartido este espacio contigo, de difusión de algo que creo que a los dos nos interesa mucho y que me parece muy importante para la vida en general, ¿no? Poder hacer un buen uso de las pantallas y bueno, que te mando un abrazo porque ahora mismo estás en otro espacio diferente al mío y nos vemos. Un besito y gracias a todos por estar ahí. Chao. Hasta luego.